Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, la líder invitada es la señora Soledad Núñez. Con ella vamos a conversar acerca de la situación que está viviendo el país en este ambiente de crisis y tensión política generada a partir de las declaraciones del embajador norteamericano en el país. También vamos a hablar con Soledad Núñez acerca de las internas dentro de la concertación nacional de diciembre próximo. Le vamos a preguntar si Soledad Núñez va a llegar hasta el final con su candidatura a presidente de la República, o tal vez no, tal vez se presente como candidata a vicepresidente o se postule como legisladora. Empezamos el programa, como siempre, agradeciendo a las empresas auspiciantes Bancop, un banco con raíces, Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con la señora Soledad Núñez aquí en Líderes desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Bancop, un banco con raíces. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Hace una década comenzamos a escribir nuestra historia y la de cientos de clientes que con sus sueños desafiaron nuestros propios límites. Hasta que un día el mundo se detuvo. Y tuvimos que reinventarnos para crear nuevas oportunidades para nuestros colaboradores, clientes y para el país. Porque al final todos estamos conectados. Bancop, 10 años sin parar para que vos no pares. Ya estamos en compañía de la señora Soledad Núñez. Soledad, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Líderes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Federico? Un gusto estar acá. Un saludo a la gente que nos va a estar viendo desde sus casas también. Gracias, Soledad. Decime, ¿cómo definís el momento que está viviendo en este momento la República en este ambiente de tensión política? Y un momento bastante difícil, sensible. Creo que es una prueba para nuestras instituciones y también la capacidad de la República de hacer frente a los desafíos que tenemos y sobre todo garantizar la independencia de la justicia. Creo que también al mismo tiempo es un llamado a la ciudadanía a entender de que si no nos involucramos con la política, las cosas no van a cambiar. Estamos en un año preelectoral donde se definen muchas cosas. Yo sostengo que este no es un año más en la historia política del Paraguay. Este tiene que ser el punto de inflexión, donde los paraguayos nos ponemos de acuerdo y entendemos que tenemos que comenzar a escribir un nuevo capítulo en nuestra historia democrática y luchar frontalmente contra aquellos flagelos que hoy nos impiden salir adelante y avanzar como país, la corrupción, la impunidad, poder garantizar la independencia de nuestras instituciones, y eso va a depender de quiénes van a estar liderando el futuro de la nación después de las elecciones en abril del 2023. Ok. Soledad, este no es un año más, este debe ser el año del punto de inflexión. ¿Qué significa eso y por qué, Soledad? Y hay un choque de modelos aquí. Acá tenemos que realmente dejar atrás todo este capítulo de la historia democrática donde conquistamos muchas cosas. Hay que reconocer los avances que hemos tenido. Entre ellos conquistamos la libertad, podemos acudir a las urnas, podemos candidatarnos, ser electos. Pero esa democracia tiene que avanzar y consolidarse aún más. Y aquí tenemos que poner el centro de atención en nuestras instituciones. La construcción de institucionalidad tiene que ser la prioridad en los próximos 5 años. Comenzar a construir una democracia de resultados, dotarla de contenido material, que sea una democracia que verdaderamente pueda mejorar las condiciones de vida de los compatriotas. Y ese es el gran desafío que tenemos en este contexto. Hemos visto en el pasado y hoy se revela ante también los últimos sucesos como un copamiento de las instituciones del Estado, una fragilidad principalmente por la corrupción que ya es endémica, que va avanzando, que no retrocede, sino por el contrario. Hemos visto cómo incluso en pandemia se ha robado. Aquí la clase política necesita renovarse
necesitamos una renovación total de la política si queremos que nuestro país se encuentre en condiciones mejores y sobre todo que podamos aprovechar todo el potencial que tenemos y todos los recursos que siempre yo sostengo tienen fecha de caducidad, ¿verdad? Porque el bono demográfico, el superávit en la producción de energía eléctrica, el proceso de urbanización, o sea, miles de condicionantes o miles de situaciones particulares que vive el Paraguay, si no las aprovechamos con un Estado sólido, eficiente, con capacidad de llevar adelante las políticas públicas que necesita el país, vamos a perder una época y un momento clave en nuestra historia y el poder no puede seguir secuestrado en manos de unos pocos que solamente buscan satisfacer intereses particulares o sectarios, hasta incluso familiares a veces. Ok, el poder secuestrado en manos de unos pocos es el modelo, hablaba de un choque de modelos, ¿verdad? Poder secuestrado en manos de unos pocos para satisfacer los intereses de su grupo, es el modelo a cambiar. Claro, es una política que está totalmente desvirtuada. La política dejó de ser sinónimo de servicio, dejó de ser sinónimo de la construcción y la búsqueda del bien común, del bienestar, terminó siendo una herramienta para acceder al poder y después simplemente saciar muchas veces las ansias de poder de determinados grupos. Entonces se justifica el sistema clientelar, se justifica el sistema prebendario, se justifica la corrupción y la extracción de los recursos públicos, de las instituciones, simplemente para sostener estructuras. No podemos seguir por el mismo camino, tenemos que devolver la decencia a la política paraguaya. Para eso necesitamos a los mejores hombres, a las mejores mujeres ocupando las bancas del legislativo. Sabemos que por cómo está diseñado nuestro sistema político, del Congreso depende también en gran medida el futuro de la nación y por supuesto en el Ejecutivo. Tener a las mejores personas integrando en la chapa presidencial que puedan designar a los mejores ministros para poder hacer que nuestras instituciones funcionen adecuadamente. Ok, Soledad, se justifica la corrupción, se justifica el sistema prebendario, estoy repitiendo lo que dijiste, se justifica la extracción de los recursos públicos. ¿Quiénes justifican? ¿Los que lo hacen o todos? Porque forma parte de nuestra cultura el justificar todo eso. No, y principalmente los actores que hoy ocupan los espacios de poder, que son quienes tienen una influencia directa en la cultura también nacional. A ver, si nosotros tenemos liderazgos que validan un modelo de corrupción endémica, esto permea a las bases también de la República. Yo te puedo hablar específicamente en lo que a mí me tocó transformar, que fue una institución que estaba completamente plagada de corrupción. El proceso fue un proceso bastante duro y arduo, donde cambiamos la cultura organizacional. Porque habían prácticas que hasta estaban relativizadas como normales, como justificadas también en el comportamiento de algunos funcionarios. Y cuando uno baja una línea con determinación y ayuda también a que se visualice cuál es el camino que tenemos que seguir, entonces uno puede ir modificando o moldeando el comportamiento que finalmente afecta a la cultura en términos generales. Y aquí lo que necesitamos son liderazgos decentes en el Paraguay. Necesitamos líderes que en verdad recuperen la política, que la reconecten con su esencia, que es el servicio, que la reconecten con su objetivo principal, que es generar mejores condiciones de vida para la gente. Y ahí vamos a ver los cambios que se van a ir suscitando también en las bases culturales a nivel nacional. Algunos dirían que los liderazgos o las élites de alguna manera son la consecuencia del tipo de cultura que hay. Pero vos estás planteando que desde las élites yo puedo cambiar la cultura. O sea, yo planteo el involucramiento de las bases para poder cambiar desde arriba también la cultura, ¿verdad? Es decir, la participación de ciudadanos que nunca nos involucramos en la política. Y hoy estamos viendo muchos ciudadanos que en verdad entran a la arena política con la misma intención de cambiar las cosas, ¿verdad? Mientras el copamiento esté siempre en manos de los mismos grupos, las cosas no van a cambiar. Acá el llamado a la ciudadanía a involucrarse y también a llevar adelante un estilo de gestión pública que permita la participación activa de la ciudadanía, ¿verdad? Esto no puede darse solamente de arriba para abajo, tiene que darse de abajo para arriba y es una cuestión conjunta que se tiene que gestar en el Paraguay para lograr los cambios, ¿verdad? Y la participación de la ciudadanía es fundamental. Correcto. Y en términos de porcentaje de la población habilitada para votar que efectivamente votó, vamos a suponer que ya estamos en el año 2023, ¿qué porcentaje de participación en las próximas elecciones te confirmarían a vos la gente se involucró
la gente participó. Las bases están presionando el cambio de modelo. Y yo espero que haya una participación incluso superior al 75%. Superior al 75%. Lo ideal, uno podría decir, por supuesto, el 100% de participación, pero si hablamos en términos estadísticos y miramos la participación en los años anteriores de las elecciones anteriores, yo creo que tenemos el desafío de que esto aumente. En la medida que la participación se incrementa, también el rol o la incidencia de las estructuras prebendarias que se mueven a base del dinero también ilícito que circula en las elecciones es menor. Bueno, si hoy los jóvenes salen a votar, Federico, ellos definen al próximo presidente. El 18% del padrón nacional son los jóvenes entre 18 y 24 años. Yo soy la candidata más joven, pero más de 2.500.000 electores van a ser menores que yo. El presidente actual ganó con 1.200.000 votos. O sea, en verdad, si la juventud sale a votar, una juventud que por lo general o estadísticamente es independiente, porque también no se siente representada por los partidos políticos, porque sienten que los partidos políticos han traicionado su promesa política, okay, que no están cumpliendo el rol. Si la juventud participa, ellos definen el próximo presidente. Ok, el 18% de un padrón de ¿cuánto? ¿Casi 5 millones? Casi 5 millones, 4.800.000, 900.000. Para votar. Para votar. Y el 18% de esos habilitados para votar tienen entre 18 y 24 años y un porcentaje pequeño de ellos está identificado con un partido. Exacto. Por lo general los jóvenes pertenecen al grupo de los independientes. Ok. Y lo que vos estás diciendo es, si estos chicos salen a votar, ellos deciden quién es el próximo presidente. Totalmente, sí. Soledad, definime lo que anoté aquí, que mencionaste. ¿Qué es la democracia de resultados? Es una democracia que tiene instituciones que funcionan. Básicamente, o sea, si tenemos que definir las políticas públicas, yo enseño en la universidad y a mis alumnos les digo, si ustedes le quieren explicar a cualquier persona la definición de una política pública, son aquellos cursos de acción que lleva adelante el Estado para resolver los problemas que afectan a la ciudadanía o atender las demandas sociales. Es decir, soluciones a los problemas que tenemos. Si nuestras instituciones hoy en día están secuestradas, están en manos de personas que solamente se ocupan de satisfacer otros intereses, no los de la ciudadanía, entonces no estamos resolviendo los problemas de educación. 4 de cada 10 jóvenes que ingresan al sistema educativo, Federico, terminan el colegio. A mí me parece pero indignante esa cifra. Y no nos estamos escandalizando como deberíamos escandalizarnos, porque este es el sinónimo de que nuestras instituciones educativas no funcionan. 1 de cada 2 niños entre 3 y 5 años pueden acceder al preescolar, cuando está demostrado que acceder a la educación inicial presenta o genera en los niños un desarrollo cognitivo superior en comparación a los niños que no lo han hecho. Tenemos prácticamente 30% de nuestra población viviendo en situación de pobreza, que se ha incrementado también con la pandemia. Son cifras que claramente están demostrando que las políticas públicas no están funcionando y por ende nuestras instituciones no están al servicio verdaderamente de la ciudadanía. Para mí la democracia de resultados es una democracia que garantiza un Estado que sea eficiente, un Estado que sea efectivo, un Estado que tenga única y exclusivamente como preocupación mejorar la vida de la ciudadanía en materia de vivienda, en materia de infraestructura, en materia de medio ambiente, en materia de salud, de educación, de empleo, en todos los sectores que tiene que ocuparse el Estado. Correcto. Soledad, ¿punto de inflexión es igual a alternancia? Totalmente, 100%. Yo creo que es momento del cambio en términos políticos. Creo en la concertación como organización política que se va consolidando, que aglutina distintas fuerzas, distintas miradas, pero con mucha madurez, que está discutiendo y pensando no solamente cómo ganar una elección, sino que cómo llevar adelante el mejor gobierno en la era democrática del Paraguay y sostener un proceso de cambio en el mediano y largo plazo. Yo sostengo esto, la verdad que mi participación dentro de la concertación en los últimos meses para mí ha significado mucha esperanza, mucha ilusión. Veo en los actores un compromiso real y genuino con el Paraguay. Nosotros entre los precandidatos, a pesar de estar en competencia, tenemos conversaciones constantes donde reconocemos cuáles son los aportes, las miradas que suman desde cada uno de los sectores, que a mí me dan como, me anticipan de que el gobierno de la concertación va a ser un gobierno realmente diferente y que va a ser determinante en este punto de inflexión que mencionábamos.
Correcto. Soledad, hace 2 semanas atrás, casi 2 semanas atrás, el embajador norteamericano hacía unas declaraciones, un comunicado, a través del cual decía él que Estados Unidos declara al expresidente Horacio Cartes como significativamente corrupto y le niega el ingreso a Estados Unidos, la visa. Lo que obviamente es un duro golpe para el señor Horacio Cartes y Honor Colorado. Hace una semana atrás sale el comunicado de que el país, el Paraguay, ha aprobado las evaluaciones de Gafilar, lo que aparentemente podría entenderse como un espaldarazo a el gobierno del señor Mario Abdo Benítez. ¿Cómo evalúas estas presencias o intervenciones, no sé si la palabra correcta es intervenciones, de Estados Unidos con respecto a Paraguay? Bueno, yo creo que estas cosas no suceden de la noche a la mañana, Federico. O sea, pensar de que hay solamente un interés electoral sería sacar de foco lo que se señala ante estos sucesos, que tiene que ver con la debilidad de nuestras instituciones y el daño que genera la corrupción en el Paraguay. A mí me gustaría que el debate se centre en eso, ¿no? Es decir, cómo nosotros como nación podemos evitar que esto vuelva a suceder, ¿verdad? A mí me parece una vergüenza que un país extranjero tenga que venir a señalar qué es lo que está sucediendo en el Paraguay, la inacción de nuestras instituciones, los ciudadanos con poca información de qué es lo que está pasando. Todavía no sabemos lo que va a suceder a futuro, aparentemente se vienen más turbulencias y esto es preocupante desde el punto de vista institucional del Paraguay y también pone un acento, insisto, en este contexto electoral, en pensar y debatir cuando hablamos de renovación de la clase política, de qué estamos hablando y a quiénes vamos a elegir en abril del 2023. Correcto. ¿Se vienen más turbulencias igual a qué? Y yo creo que van a ser cuestiones que se van a destapar. Hay que ver qué sucede con el juicio político a la fiscala general. Eso también cambia el escenario. Hay que ver cuál es la reacción, cuál es la decisión que toma nuestra clase política que está representada en el Congreso, sí. Qué tanto se involucra la ciudadanía, porque a veces aparenta de que estos temas políticos no son significativos para nuestra vida cotidiana, entonces uno se aleja de las discusiones políticas y en verdad de la salud de nuestro sistema político también depende la salud de nuestra economía, la salud de nuestra sociedad. Yo siempre hago un llamado en ese sentido a la ciudadanía a no pasar la página, no dar vuelta a la página cuando hablamos de política, sino que por el contrario, conversar y discutir, porque esta batalla también es una batalla de ideas, de propuestas, de visiones acerca del Paraguay y el futuro que tenemos que construir entre todos. Y si rehuimos de la conversación política, a veces se dice que no hay que conversar de fútbol, política y religión, ¿verdad? Yo realmente no creo en eso. Creo que tenemos que hablar y discutir, sobre todo en un periodo preelectoral, acerca de las propuestas políticas, acerca de las candidaturas, acerca de lo que está sucediendo, porque eso también va forjando la musculatura a nivel cívico, a nivel ciudadano, que ya tenemos serias debilidades en términos de educación cívica para poder gestar todos juntos un nuevo Paraguay. Ok, lo que aparentemente no está siendo percibido así por la ciudadanía, a juzgar por lo poco que ha convocado esto a la gente. Claro, yo estuve en un par de las manifestaciones, digamos, en este proceso, y sí, uno de repente espera mayor reacción ciudadana con presencia, simplemente pacífica, de poder manifestar su disgusto o inconformidad con el funcionamiento de nuestras instituciones. Eso no se visualiza, quizás las redes sociales también dan una suerte de alivio moral temporal, uno siente que está contribuyendo, a veces no es suficiente con eso. La ciudadanía tiene que involucrarse, tenemos que involucrarnos de una manera mucho más activa en la política nacional si queremos que las cosas mejoren en el Paraguay. Ok. Da la sensación, Soledad, de que la gente está nuevamente ante tener que elegir el mal menor. Da la sensación de que la gente está en este momento viendo que alguien dice, vos sos corrupto, yo soy corruptito nomás. Entonces, no es cierto eso. No es cierto. Yo creo que no es cierto. Creo que por primera vez en la historia tenemos candidatos súper buenos que se están presentando a la presidencia de la República. De hecho, yo presento mi candidatura y no me considero ni corruptita. O sea, la corrupción para mí realmente implica una lucha frontal. No me ha temblado la mano en la Senavitad cuando tuve que enfrentar a las roscas mafiosas que estaban insertadas en los distintos departamentos y direcciones. Hicimos cámaras ocultas para destituir a funcionarios, denuncias penales, acompañamos las investigaciones de la Fiscalía.
La corrupción es de los peores males y mata más gente que cualquier pandemia. Correcto. Y si no tenemos esa visión, las cosas no van a mejorar, ¿verdad? Y hoy yo al menos veo en mis compañeros también de la concertación que hay profesionales, pero bastante buenos, ¿verdad? Que están hoy en día también disputando por la presidencia y con quienes vamos a trabajar en conjunto independientemente de los resultados electorales. Por eso insisto, la concertación hoy presenta una alternativa no solamente electoral. Para mí el objetivo no es solamente ganar una elección, por supuesto que uno quiere ganar, pero no tiene que ver simplemente con ese objetivo en el corto plazo, sino que construir un gobierno que sea participativo, un gobierno que fortalezca la institucionalidad, un gobierno que pueda garantizar mejor educación, que pueda llevar adelante una reforma de los servicios de salud, que pueda asegurar la generación de empleo en momentos de crisis económica que afectan y que generan mucho dolor en la ciudadanía. Necesitamos los mejores hombres y las mejores mujeres, y hoy existe una oferta electoral bastante interesante en estas elecciones. Correcto, correcto. Soledad, debo decir que yo considero que tu presencia en la política y tu candidatura es un lujo. Comparto contigo cuando decías no me considero ni corrupta, ni corruptita, ni corruptitita, ok, debo decir eso, pero yo me estaba refiriendo a lo que se transmite y que ocurre en la Cámara de Diputados respecto al juicio político, porque se habla de la independencia, de la institucionalización, pero yo creo que la gente en su mayoría no cree tanto que el objetivo de quienes están empujando esto sea la justicia, sino su conveniencia electoral. Yo no creo eso, Federico, ¿verdad? O sea, siempre cuando cambian los escenarios seguramente hay perdedores y hay ganadores, pero conozco a varios de los diputados que están impulsando el juicio político y creo firmemente en sus convicciones y en su compromiso y en defender realmente lo que consideran que es lo mejor para la República en este momento histórico. Y tenemos que defender la independencia de la justicia fundamentalmente, ¿verdad? Esto seguramente puede beneficiar, puede afectar, uno puede tener esa lectura, pero de fondo es defender los principios. Y yo creo en el trabajo que están haciendo varios de los legisladores en ese sentido, y creo que la ciudadanía tiene que acompañar. Claro, tenemos que exigir que el siguiente fiscal general o fiscala general sea un fiscal que tampoco responda a algunos intereses de otros grupos políticos. Tenemos que asegurarnos de que en ese proceso se pueda garantizar tener también a un hombre, a una mujer que responda únicamente a la búsqueda incansable de mayor justicia en el Paraguay, que no esté para apañar a algunos y simplemente perseguir a otros. Okay. Pero eso va a ser parte de la lucha que tenemos que continuar. Acá no tiene que ser cambiar de color, cambiar de persona. No tiene que ser ese el objetivo. Algunos tendrán ese interés, algunos estarán rondando con simplemente esa lectura y esa mirada, pero al menos mi preocupación en este proceso, y sé que es la misma preocupación de muchos legisladores, puedo mencionar algunos, la diputada Katia González, el diputado Edgar Acosta, quienes estuvieron trabajando también en el Libelo. Sé que hay un interés genuino por mejorar la institucionalidad en el Paraguay. Correcto, correcto. ¿Qué pronóstico vos haces respecto a lo que puede llegar a ocurrir en el caso que este juicio político no junte los votos y por lo tanto no salga nuevamente, no se apruebe nuevamente la acusación a la señora Sandra Quiñones? Yo creo que va a seguir la búsqueda, digamos, implacable de mayor justicia. Esto no creo que altere mucho el escenario. O sea, si la pregunta va dirigida a qué afectación... La pregunta va dirigida a pronóstico respecto a consecuencias electorales. Claro, en ese sentido yo no creo que tenga cualquiera de los dos escenarios una consecuencia bastante drástica para el proceso. Está muy claro que la gente quiere un cambio. El camino de fortalecimiento de la concertación también se está construyendo con muchísima solidez. Okay. La ciudadanía en sus casas, en sus hogares, entiende que acá es una lucha por la independencia del Poder Judicial, de la Fiscalía, una justicia que funcione. Hemos visto, pero miles de veces aquí en Paraguay, caer en manos de la justicia es un dolor tremendo. Metemos presos a ladrones de gallinas y los ladrones de guantes blancos están libres. Correcto. No tenemos... robar en el Paraguay no tiene consecuencias drásticas, por eso no están nuestras cárceles llenas de políticos corruptos, sino por el contrario. Y eso se siente en la ciudadanía sabe y aborrece y detesta y se indigna ante esa situación. Y eso es lo que va a prevalecer. Yo creo que independientemente del resultado, que ojalá sea favorable, porque creo que va a ser un logro realmente o una señal también muy importante, lograr que el juicio político se lleve adelante.
pero si por alguna razón o porque premian o termina siendo más fuerte, digamos, las otras fuerzas terminan teniendo mayor capacidad de torcer los resultados, yo no creo que esto trunque el proceso ni de la concertación, ni de la alternancia, ni de la construcción de un proyecto político que renueve el Paraguay. Ok, y en las internas coloradas, ¿quién crees que gana? No tengo idea ahí, Federico. La verdad es que a mí me apena mucho. Yo hablo mucho con amigos colorados que tengo y están muy dolidos por la situación de su partido. Varios de ellos me dicen, nunca en la historia el Partido Colorado ha presentado tan malos candidatos, ¿verdad? O tan malas alternativas en términos de lo que representan los grupos políticos. Estamos viendo una guerra campal donde se denuncian entre unos y otros de mafiosos, terroristas, corruptos. Realmente yo siento y comparto el dolor de muchos colorados que sufren la situación de su partido y que hoy en día ven incluso en la concertación como un espacio donde ellos pueden canalizar su voluntad, donde se sienten más representados, y el Partido Colorado se va a renovar desde la llanura, no hay otro camino. Correcto. Soledad, contame acerca de el mecanismo para elegir a la chapa presidencial de la concertación. Lo que sabemos es que esto se va a ocurrir el domingo 18 de diciembre. Ahora, sabemos también que hay varios candidatos que se postulan para ser candidato a presidente en representación de la concertación nacional. ¿Cómo se hace esa elección? Sí, exacto. Bueno, la concertación primero es la primera vez que Paraguay lleva adelante o que conforma una concertación para determinar la chapa que va a ir a disputar las elecciones generales. Entonces utiliza una ley, ¿verdad? La ley de la concertación, que se utilizó para otro tipo de concertaciones, pero no para definir la chapa presidente y vicepresidente. Esta concertación es una nueva organización política que tiene movimientos internos. Estos movimientos internos están compuestos por distintas facciones, incluso de los diferentes partidos o movimientos que conforman la concertación, y vamos a ir a unas elecciones internas el 18 de diciembre. Cierto. En el 18 de diciembre vamos a ir duplas, ¿verdad? Probablemente vamos a hacer, yo creo que 4 o 5 duplas las que vamos a estar compitiendo y disputando por la adherencia ciudadana y su acompañamiento para finalmente ir a abril en las generales. Y la fecha tope para definición de estas duplas es el 17 de agosto. O sea, ustedes verán de que ningún candidato, ningún precandidato todavía confirmó su dupla. Ni siquiera yo tengo todavía confirmado oficialmente la dupla. Entonces, en las próximas todavía 2 semanas... ¿Todavía no quién te acompaña como vice? No, en las próximas 2 semanas todas estas preguntas se van a revelar y bueno, las cartas van a estar echadas y vamos a comenzar la competencia más propiamente dicha, donde la gente va a tener que acudir a las urnas. El 18 de diciembre todos pueden votar. Se aprobó la utilización del registro cívico permanente, es decir, todos aquellos ciudadanos que estén inscritos en el registro cívico permanente, independientemente del partido político al que estén afiliados, e incluso también los independientes, si uno no está afiliado a ningún partido político, puede acudir a las urnas y elegir la dupla o la chapa de la concertación. Se derriban todas las fronteras entre los partidos que integran la concertación. Totalmente. Y si yo quiero votar por un liberal, por ejemplo, Martín Burr, o yo quiero votar por Soledad, no hace falta que yo esté empadronado en el Partido Liberal para votar. No hace falta. Se diluyen las fronteras partidarias. Se diluyen las fronteras. Todos los que formamos parte del registro cívico permanente podemos votar por cualquiera de esos 4 o 5 candidatos que presenta la concertación. Exactamente. Simplemente tienen que acudir al colegio, al lugar donde está registrado para votar, que eso la concertación va a poner. Es como una generales previa. Es como una generales previa, exactamente. Y pueden todos participar, elegir a los candidatos de su preferencia, acudir a las urnas. Los problemas de la democracia no vamos a solucionar con menos democracia, sino con más democracia. Por eso yo defendía a rajatabla la utilización del Padrón Nacional o del Registro Cívico Permanente. La concertación tomó la decisión de llevar adelante unas primarias o unas internas abiertas, que sean lo más democráticas posibles, reconociendo también de que en la manera que aumente la participación también se va a dar o se va a dotar de mayor legitimidad a la chapa que iría a disputar las generales en abril. Correcto. Soledad, ¿qué pasa después del 17 de agosto? Si Federico se postula a presidente y Patricia es su candidata a vicepresidenta, y yo gano, pero después quiero sumarla a Soledad en vez de Patricia.
Soledad, no pueden haber más cambios de chapas después. No pueden haber más cambios solamente de chapas. por casos, digamos, excepcionales. Vamos a suponer que sucede algo con un vicepresidente y tiene que renunciar. Bueno, el reglamento de la concertación establece el mecanismo para sustituir algún vicepresidente o presidente que por razones imprevistas tenga que renunciar, pero no hay posibilidad de reajustar eso. Correcto. ¿Y quién sería la que el que le reemplazaría a un vicepresidente que renuncia? O un candidato a vicepresidente que renuncia. ¿El candidato con mayor voto después del candidato a presidente? Claro, si la renuncia se da después de las elecciones, después de las internas, sí. Le reemplaza el candidato a presidente con mayor cantidad de votos. Le reemplaza al vicepresidente. Se puede dar ese caso. Se puede dar que ese gane caso. Yo con un candidato a vice, segunda salió Soledad, renuncia mi candidato a vicepresidente y como vos fuiste la segunda con mayor voto, sí, ocupás la chapa conmigo. Exactamente. Eso se puede dar. Eso se puede dar, o sea, eso está estipulado al menos en el reglamento. Correcto. Se puede dar también que alguien diga, me anoto para candidato a presidente, pierdo y después digo, me anoto a senador. No, eso no permite la legislación. Está mal, hay que reformar el Código Electoral, tenemos que llevar adelante reformas electorales que también nos permitan mejorar la representatividad, porque yo creo que ese es un problema que atenta contra mejorar la representatividad. ¿En qué sentido? Todos los candidatos a presidente son excelentes. A mí me encantaría tener, si es que pierden las elecciones, un Martín Burto, un Seba Villarejo, me gustaría tenerlo en el Congreso. Pero no van a poder estar en el Congreso si ellos toman la decisión de ir directamente y presentarse a las elecciones generales. Si llegan hasta el final como candidatos a presidente. Que otros sistemas electorales en otros países del mundo sí lo permiten. Entonces uno puede candidatarse y luego ser parte, integrar también una lista al Senado, que sería lo ideal. Tenemos que corregir muchas falencias que tiene nuestro sistema electoral para mejorar la participación y mejorar también la representatividad, que finalmente va a tener un impacto en la confianza que tiene la ciudadanía en el sector político. Correcto. Bueno, estoy anotando aquí varias preguntas respecto a esta mecánica de la concertación que es sumamente interesante. Sí. Primera de las preguntas. Dentro de la concertación hay un partido muy fuerte, que es el PLRA, sí, con una gran estructura. Sabemos que elección es igual a movilizar gente, movilizar gente es igual a logística, logística es igual a disponer recursos. Bueno, ¿cómo hacen ustedes, los que no son del PLRA, para enfrentar a un candidato que tiene esa capacidad? Sí, el PLRA primero va a ir dividido. ¿En qué sentido? ¿Verdad? Van a tener 3 candidatos. Cierto. Entonces, hasta el momento al menos. Hasta el momento al menos, ¿verdad? 3 candidatos y ellos han tenido una participación de alrededor de 600.000 electores, o sea, 580.000 electores en las últimas internas generales. O sea, se estima de que más o menos su caudal electoral va a estar en ronda a los 600.000 que se van a dividir entre los 3 aspirantes a la presidencia. Perdón, su caudal electoral va a estar alrededor de 600.000 votos. 600.000 votos de liberales. Liberales, que van a dividirse según cuánto tracción en cada uno de los 3 candidatos. Ahí lo ideal, si a mí me pregunta Federico, claro, hubiese sido que las terceras fuerzas generemos una suerte de coalición o alianza, ir unidos a diciembre. Eso no se está dando, ¿verdad? Esa es una crítica que yo hago. Incluso, o sea, lo que me estás diciendo es que a mayor cantidad de candidatos para enfrentar del tercer espacio, más se diluye, claro, el potencial para ganarle al liberal. Totalmente. Entonces, cuando vos me decías, nos vamos a presentar entre 4 o 5, ¿te parece mucho? Claro, total. Yo creo que van a ser 6, de hecho. Vamos a hacer 6 al final. Katia, Esperanza, Soledad, Sebastián, Efraín, Martín, Hugo, 7. Y Payo. Payo, 8. Lo que genera una ventaja para el que tiene esta estructura. Totalmente, ¿verdad? Igual hay que ver, el 17, insisto, las cartas se van a echar, vamos a saber si hay candidatos que prefieren ir al legislativo, lo cual es legítimo y súper necesario, porque estábamos hablando que la renovación de la política no depende solamente a quién ponemos como presidente, es decir, a quién la ciudadanía pone como presidente, sino que también de la renovación que se va a dar en el Congreso. Entonces yo creo que esas 8 candidaturas van a reducirse, o sea, 5 a 6, hay que ver cuántas finalmente, y vamos a ir a competir en el 18 de diciembre. Pregunta obligatoria. Sí. ¿Y vos? ¿Llegas hasta el final o puede darse el caso Soledad vicepresidenta o Soledad senadora? No, hoy en mi proyecto es a diciembre, estamos firmes con el equipo.
Claro que esto no quita, digamos, la necesidad de hacer el análisis de los escenarios, sobre todo cuando estos escenarios son tan cambiantes, dados los últimos sucesos que terminan afectando a ciertas fuerzas. El llamado a construir alianzas y coaliciones más que nunca está presente. Entonces, nosotros seguimos las conversaciones con todos los sectores para ver cuál tiene que ser la mejor fórmula, digamos, la mejor decisión. Yo, Soledad Núñez, para mí, digamos, el ego principal para mí no dirige mis decisiones. Para mí es súper importante tomar la decisión que sea la mejor para el Paraguay. Creo que nos une a todos los candidatos una premisa que es la de construir un proyecto político que renueve la realidad nacional, un proyecto político que gane en abril del 2023. Entonces las conversaciones siguen en marcha. Hasta el 17 de agosto seguramente va a seguir siendo así. Correcto. Soledad, supongamos que situación posible, ¿verdad? Que el señor Efraín Alegre gane las elecciones, pero en su chapa ya va la señora Esperanza, que descabalga para ser vicepresidenta, o no, o gane con otro candidato a vicepresidente, puede ser Hugo Estigarribia, etc. Al ganar él, vos convocás a tus votantes a votar por el que gana en la concertación. Sí, totalmente. O sea, yo me considero una concertacionista, creo en el proyecto político que estamos construyendo. Estamos teniendo conversaciones también que nos permitan encontrar esos puntos de acuerdo que existen. Es decir, acá no solamente la chapa, estamos pensando en cómo vamos a gobernar con la participación de todos en el futuro y hacer de que el gobierno del 2023 al 2028 sea el gobierno de las grandes transformaciones en el Paraguay. Y eso implica cumplir el compromiso de ser parte de una organización como la Concertación, ¿verdad? Entonces, independientemente del resultado, a no ser que se rompan premisas, ¿verdad? Claramente, si gana una persona y de repente traiciona los compromisos que hayamos asumido, bueno, eso ya va a generar, de hecho, una revuelta en términos de la Concertación que no creo que suceda, ¿verdad? Nosotros hoy vamos por un camino bastante bien transitado, insisto, con mucha solidez, con mucha madurez política, debatimos, discutimos acerca de las grandes reformas que se tienen que llevar adelante en el Paraguay. Entonces, somos un grupo que entendemos de que nuestro enemigo no está dentro de la Concertación, ¿verdad? El enemigo está afuera, ¿verdad? Correcto. Y que el cambio es aquello a lo que aspiramos. Ok, dijiste recién, a no ser que hayan traiciones y se rompan los compromisos que hayamos asumido. ¿Qué compromisos o todavía no han puesto en limpio? Estos son nuestros compromisos para gestionar el gobierno desde la Concertación. Y hoy se está trabajando en eso, Federico, ¿verdad? Las conversaciones dentro del área programática tienen que ver con esas líneas prioritarias que vamos a empujar todos para adelante. La verdad que yo no visualizo ese escenario del caos, por el contrario, ahora visualizo un escenario con mucha claridad, un escenario donde los compromisos se cumplan, un escenario donde los acuerdos sean claros y que estén sobre la mesa y estén escritos y van a ser enunciados públicamente, ¿verdad? Nada se va a hacer entre cuatro paredes. Es un acuerdo también que ya tenemos dentro de la Concertación de poder contarle a la ciudadanía ese proceso también de gobernabilidad, cómo se va a llevar adelante. Exactamente. Y que la gente sepa, ¿verdad? La gente tiene que ser partícipe del proceso de decisión y para eso enunciar esos compromisos en los próximos meses va a ser sustancial también para darle mayor músculo a la Concertación y también poder construir esa confianza con la ciudadanía que a veces le teme al cambio, ¿verdad? Yo siempre digo, si queremos un país diferente, tenemos que animarnos a cambiar. Yo no estoy a gusto con el país que tenemos hoy. Yo no estoy a gusto con el funcionamiento de nuestras instituciones. Yo tengo clarísimo que necesitamos un cambio. Pero a veces por naturaleza los seres humanos le tememos al cambio. Porque le tememos a lo desconocido. Cierto. Entonces creemos de que prefiero quedarme nomás. Por eso prevalece el status quo, ¿verdad? Cierto. Por eso nos cuesta tanto cambiar las cosas. Hoy creo que no tenemos otro camino. La continuidad nos va a dar más de lo mismo y estamos yendo directo al abismo. Necesitamos un cambio. Correcto. Ahora, Soledad, si yo tengo que gerenciar a un grupo de personas y ese grupo de personas tiene como responsabilidad gestionar más de lo mismo, a lo mejor me voy a preocupar menos respecto a la capacidad de esas personas, porque en realidad no tienen que hacer transformaciones fuertes. Ahora, si a mí, como presidente del gobierno de la Concertación, me dan la responsabilidad de generar el punto de inflexión, apuntando a un cambio de modelo, voy a usar tus palabras, sí. Democracia de resultados, sí. Transformaciones, obligatoriamente es imperativo para mí
contar con los mejores, Sí. porque muy pesado el desafío de hacer esa transformación. Estuve leyendo en redes sociales, yo no sé si realmente esto es cierto o es falso, un comunicado firmado por el señor Efraín Alegre en relación a una nota que había recibido. Habrás leído vos. Sí. Paraguayo Cubas le envía una nota al presidente del Partido Liberal proponiéndole una especie de sondeo para armar juntos la chapa. El señor Efraín Alegre le responde con una nota diciéndole: los animamos a seguir las reglas de la concertación, que son las internas del año 2022, ahora en diciembre, y decía: vamos a sumarnos porque tenemos mucho trabajo que hacer en el próximo gobierno, incluyendo las binacionales que forman parte del desarrollo nacional, dice. Uh-huh. Soledad, ¿cuál es tu interpretación al respecto? Porque yo cuando escucho eso me huele a repartija de botín. Hay para todos. Hay para todos. Y me parece que es cierto que en política se gana con votos. Y si yo necesito tu voto, algo te tengo que dar a cambio. Pero si finalmente termino a cambio de tus votos dándote una binacional, a Soledad dándole un ministerio, no es la preocupación la transformación del modelo. La preocupación es negociar cargos a partir de votos para ganar. Lo que vaya a ocurrir después, Dios nos ayude. Marzo Paraguayo, gobierno 1999, 2002. Un desastre. Recibimos un país fundido de parte de quienes se llamaron un gobierno de unidad nacional. Es difícil, Soledad, confiar, salvo que vos me comentes, tenemos compromisos asumidos con relación a que esto va a ser serio en términos de gestión. Federico, nosotros tenemos conversaciones sobre este tema, pero frontalmente. Nadie en la concertación está diciendo que vamos a gobernar repartiendo los ministerios. Absolutamente nadie. Y son conversaciones que no las eludimos, ¿verdad? Yo no interpreto, digamos, en la lectura, primero no sé si es real, no es real ese escrito, pero lo que pude ver también en redes sociales. Vi en redes sociales. Yo no interpreto de que ahí lo que se le está diciendo a Paraguayo Cuba vamos a dar las binacionales, ¿verdad? Para nada. Okay. Porque ese no va a ser un camino fructuoso para el Paraguay, ¿verdad? Y ahí existen coincidencias entre todos los precandidatos y las fuerzas políticas. Acá yo de hecho no creo en el cuoteo, ¿verdad? Por más que lo hemos visto en todos los gobiernos, ojo, o sea, a la ANR, en este gobierno, en el gobierno anterior, en todos los gobiernos generales, también para balancear el poder lo que hace muchas veces es distribuir los ministerios. Una lógica, digamos, funcional, lo hemos visto en las municipalidades también, en los municipios, ¿verdad? Y eso genera complicaciones a la hora de gobernar, ¿verdad? Por más que sea una práctica política que está medio consensuada e instalada en el Paraguay. Cuando yo hablo de la nueva política y del nuevo modelo, digamos, político que tenemos que llevar adelante, implica también trascender esa lógica. Porque no va a poder funcionar un gobierno donde yo te doy tipo compartimiento estanco, ¿verdad? Toma, hace vos lo que quieras con agricultura, hace vos lo que quieras con educación, hace vos lo que quieras con salud. Y esas conversaciones las tenemos en la concertación. Y estamos todos de acuerdo en que ese no es el camino. Correcto. Y todos vamos a ser contralores del otro. Ojo, porque esa es la diferencia entre... Todos vamos a ser contralores de nuestros socios. Exactamente, ¿verdad? Porque la diferencia entre una alianza, que es lo que hemos visto en elecciones anteriores, incluso en el 2008, ¿verdad?, es que la alianza es una figura jurídica meramente electoralista. La alianza, de hecho, fenece después de las elecciones. La concertación sigue a lo largo del gobierno, es decir, existe como fuerza política. La que gobierna es la concertación. Y ahí estamos muchos actores, que no es que vamos a dejar que quien resulte electo o ganador haga a su antojo lo que quiera del próximo gobierno. Porque eso significaría ser más de lo mismo, pero de otro color. Exactamente. Entonces acá no estamos para un cambio de color, Federico. Yo le puedo asegurar a la ciudadanía que hay un compromiso firme, serio, de llevar adelante un gobierno decente, con mucha madurez, que articula distintas visiones, distintas fuerzas, pero que entiende cuáles son las prioridades que tiene el Paraguay hoy en día. La reforma del sistema de salud, la reforma en servicio civil, la reforma educativa, para hacer que la educación realmente deje de ser una falsa ilusión para nuestros jóvenes y adolescentes, porque eso es hoy. Estamos mintiendo en nuestras aulas a la juventud,
a quienes no le damos conocimiento, instrumentos y herramientas para poder desarrollar todo su potencial. A mí eso me indigna, me molesta, me hastía al punto de que no quiero quedarme en mi casa, quiero entrar a la política, ¿verdad? O sea, yo hoy entro a la política porque siento que no tenemos otro camino. Tenemos que ser cada vez más los que nos involucremos para que las cosas mejoren. Correcto, correcto. Palabra que a mí me gusta mucho y que vos utilizás con frecuencia es transformaciones. Y acá estoy tomando nota cuando te referís a transformaciones, ¿ok? Estamos hablando de reforma del sistema de salud, reforma del servicio civil, reforma educativa. Esas son las principales transformaciones que más te preocupan y que vos proponés concentrarnos y darles prioridad. Totalmente, y de hecho la reforma del servicio civil es transversal en el funcionamiento de nuestras instituciones. Y esa reforma del servicio civil no solamente tiene que incluir o fortalecer la meritocracia como concepto, sino que tiene que tener por sobre todo el objetivo de desvincular el poder político de la administración del Estado. Hoy en Paraguay, ¿por qué las redes clientelares son tan fuertes? ¿Y por qué la prebenda funciona de manera cotidiana? Porque el poder político es quien domina el funcionamiento del Ministerio de Educación. Está súper partidizada y politizada la educación. Muchos de los supervisores, directores son hasta obligados a hacer campaña política, porque si no, no pueden sostener sus puestos. ¿Cuántos funcionarios públicos que nos están viendo esta noche, Federico, hoy en día tienen miedo de decir quién es el candidato, su preferencia, porque van a ser trasladados, porque van a ser enviados al freezer, porque van a ser destituidos? Se utiliza la función pública como un garrote y simplemente como un espacio para aglutinar fuerzas electorales. Okay. La salud está súper politizada. ¿Cuántas noticias hemos leído de que acceder a una cama de hospital o acceder a una ambulancia depende de qué signo es el director del hospital o si es que el político de turno a nivel local da la orden y da el ok para que uno pueda utilizar la ambulancia? Así funcionan las instituciones. Las grandes reformas que lograron un cambio sustancial en los países que hoy en día son las mejores referencias en los niveles bajos de corrupción, han sido las reformas del servicio civil, donde decimos basta, acá el poder político tiene que ocuparse de lo suyo y la administración del Estado como un cuerpo profesionalizado tiene que ser independiente y tener una carrera del servicio civil que funcione, donde el ingreso no dependa del caudillo de turno a la función pública y tampoco el ascenso, y existe una carrera clara y que eso permita de que la única prioridad de cualquier funcionario de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas de educación, de salud, sea mejorar las condiciones de la ciudadanía. Y eso se puede lograr si es que existe un acuerdo a nivel, no solamente de las élites políticas, económicas, académicas, sino que si este es un tema relevante y se transforma en una causa nacional, donde como parte de este paso de página decimos queremos un Estado que no dependa exclusivamente del poder político. Esto no significa que no exista cierto poder de maniobra. Están los famosos cargos de confianza, son los cargos de confianza que le permite al poder de turno poder maniobrar una política y una institución. Pero son X número de cargos de confianza. Hoy en día los cargos de confianza que están estipulados en la ley de la función pública se utilizan de cualquier manera. Correcto. Y los funcionarios son mismos perpetuados. Entonces acá hay que hacer un cambio total, no solamente con una visión económica, una visión social, con una visión política ampliada que incluya a toda la ciudadanía. Y la reforma en servicios civiles es impostergable para mejorar la calidad de los servicios que ofrece el Estado. Correcto. ¿Consideras que las Fuerzas Armadas están despartidizadas? No, todas nuestras instituciones están partidizadas, Federico. Todas. Incluyendo todas. Fuerzas Armadas. Claro, sí. Okay. Sí. Okay. Existen luces en medio de toda la oscuridad, claro. Coexisten dos modelos. También hay funcionarios en todas las instituciones que han ingresado por sus propios méritos y en los escasos concursos públicos que se han llevado adelante en nuestra historia democrática han ingresado sin depender de un político. Pero en la mayoría están ahí supeditados. Correcto. Soledad, respecto a estas transformaciones que estamos hablando, reforma del sistema de salud, reforma del servicio civil, reforma educativa, no son todas, pero son las prioritarias, sí, según tu criterio. Te voy a decir una obviedad. La situación de doña Rosa o don Julio, desde el punto de vista económico, no es buena en este momento. Claro, no sí, la estamos pasando bien, totalmente. La gente no la está pasando bien.
Y por lo tanto, cuando escuchan propuestas que tienen que ver con independencia de poderes, mayor institucionalización, reordenamiento de la macroeconomía, reforma del sistema de salud, reforma del servicio civil o reforma educativa, realmente perciben a esas propuestas como poco relevantes porque no alivian sus dolores. Totalmente. No les mejora la vida. Sí. Entonces, ¿qué 3 o qué 4 acciones propondrías vos implementar más allá de esto que es fundamental y de largo plazo, como para que desde el gobierno ellos ya sientan un alivio, ya sientan que se les tiende una mano para el día a día, más allá de esto que es importante, pero es macro y no impacta en el día a día de doña Rosa o don Julio? Totalmente, Federico, la situación es bastante grave. Hay mucho dolor y sufrimiento a causa de la situación económica y de la crisis en nuestro país, y eso se tiene que abordar en el corto plazo. Estas reformas a largo plazo son súper importantes y a veces los políticos no le dan prioridad. Yo tengo un compromiso enorme con llevar adelante estas reformas que finalmente van a lograr los cambios sustanciales, pero en el corto plazo nosotros tenemos varias prioridades, te voy a mencionar algunas, ¿verdad? Uno, yo me considero una obsesionada por el emprendimiento, por la cultura emprendedora. Creo que tenemos que permitirle a nuestros jóvenes que puedan egresar del sistema educativo y puedan llevar adelante sus ideas y sus proyectos que les permita ser a ellos generadores de empleo. No necesariamente que salgan a buscar un puesto de trabajo, sino que ellos puedan ser dinamizadores de nuestra economía. Y ahí hay una atención que tenemos que poner en las MIPYMES. Las micro, pequeñas y medianas empresas sostienen más del 70% del empleo a nivel nacional. Es decir, si nos preocupa que la gente está perdiendo el empleo, que hay un problema, que tenemos que llevar una política de empleo, esa mejor política va a ser darle todos los recursos y las herramientas a quienes tienen la actitud emprendedora, quienes tienen la creatividad, las ganas de emprender para que puedan salir adelante. Y aquí tenemos que mejorar la gestión del fideicomiso que está en el BNF. O sea, yo voy a poner una atención de que los créditos que hoy en día están disponibles a tasas del 2 o 3%, dentro del BNF, que llega a solo un sector, que es el sector turismo, gastronomía y eventos, que fueron los más afectados por la pandemia. Primero, eso se amplíe para que llegue a todos los sectores de la economía, y que los 20 millones de dólares que hoy están disponibles, que apenas se ejecutaron 3, no solamente podamos ejecutar los 20, sino que podamos fondear, podamos utilizar mayores recursos de la banca pública para hacer que el capital llegue donde está el emprendimiento. También tenemos que fortalecer el FOGAPI, que es el Fondo de Garantías que se activó en la pandemia, acompañar a nuestros emprendedores con asistencia técnica, los centros del emprendedor, que ahora es una idea que se está comenzando a implementar. Esto tiene que estar en cada uno de los centros urbanos a nivel nacional, donde a los ciudadanos que tengan esa voluntad de llevar adelante una idea que pueda ser generadora de empleo, se le dé el acompañamiento para que ellos puedan llevar adelante su microemprendimiento y que también puedan egresar. Es decir, el Estado tiene que acompañar al microemprendedor para que se gradúe a pequeño emprendedor, al pequeño emprendedor para que se gradúe a mediano emprendedor, al mediano emprendedor para que se gradúe a un gran emprendedor. Y hay que hacer ese acompañamiento. Tenemos que desde las bases educativas, pero también desde las acciones directas, acompañar para que el capital esté en manos de quienes lo saben utilizar, que son otros emprendedores. Que generan empleo. Que generan empleo. En segundo lugar, o sea, esa va a ser una prioridad número 1. Eso se puede hacer el 15 de agosto. MIPYMES y emprendedurismo, para alentar la generación de trabajo. Y dinamizar también la economía, porque uno inyecta recursos finalmente a través del acceso a capital a quienes están emprendiendo y generando empleo. Correcto. Segundo lugar, la inversión en obra pública también es dinamizadora de la economía. Y acá tenemos que darle una prioridad a la obra civil por encima de la obra vial. No significa que no vamos a seguir construyendo rutas. Significa simplemente que las obras civiles generan un mayor como alcance de los recursos en distintos rubros y sectores por su propia naturaleza. Las obras civiles son viviendas, construcción de hospitales, comisarías, etc. Principalmente, nosotros vamos a desarrollar un programa de viviendas para atender el déficit cualitativo, que es la necesidad de mejoramiento y ampliación de viviendas que tiene el 80% de la población paraguaya o de los hogares paraguayos. Esas acciones son acciones inmediatas en su implementación, de bajo costo,
que también permite inyectar recursos a la economía masivamente. Correcto. Construir una habitación adicional, construir un baño, reemplazar el techo de la casa, mejorar la materialidad de las viviendas, también la construcción de vivienda nueva, ¿verdad? Pero un enfoque en el déficit cualitativo que no ha sido abordado en los últimos años y que está muy presente en todo el Paraguay. Esto nos va a permitir inyectar recursos a nuestra economía de manera inmediata, directa, fácil, no requiere grandes proyectos técnicos. Para desarrollar una ruta tenés que 1 año y medio desarrollar el proyecto ejecutivo, el anteproyecto, etcétera. Una obra de mejoramiento, ampliación de viviendas, en 1 mes uno puede tener el proyecto listo. Entonces esto va a generar mucha... Te tengo que interrumpir, Soledad, por una cuestión de tiempo. Anoté aquí propuestas económicas con impacto en el corto plazo. En primer lugar, fomentar el emprendedurismo en las MIPYMES a través de asistencia técnica, pero fundamentalmente acompañamiento financiero, FOGAPI, Fideicomiso del BNF, para generar empleo. Y en segundo lugar, las inversiones en obras públicas, pero no tanto obras de infraestructura, sino obras civiles, como por ejemplo viviendas, hospitales, fideicomiso, con fuerte énfasis en la mejora en el déficit cualitativo de las viviendas. Soledad, tengo que hacer una pausa, pero ya te hago la última pregunta y me la respondes al regreso de la pausa para cerrar el programa. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta decisión o estrategia del señor Euclides Acevedo de correr por fuera de la concertación? Me la respondes luego de la pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos para cerrar el programa con la señora Soledad Núñez. Hace una década comenzamos a escribir nuestra historia y la de cientos de clientes que con sus sueños desafiaron nuestros propios límites. Hasta que un día el mundo se detuvo. Y tuvimos que reinventarnos para crear nuevas oportunidades para nuestros colaboradores, clientes y para el país. Porque al final todos estamos conectados. Bancoop, 10 años sin parar para que vos no pares. Seguimos con la señora Soledad Núñez. Soledad, te dejaba la pregunta respecto a tu opinión con respecto a la decisión de Euclides de no participar en la concertación. No, yo lamento mucho, ¿verdad?, con el aprecio que le tengo a Euclides, que él no haya tomado la decisión de ingresar a la concertación y construir un proyecto político entre todos. Yo creo que él va a generar división, va a dividir las fuerzas, puede alterar también el proceso electoral en el sentido de generar mayor confusión en el electorado, pero todavía está a tiempo, así que yo le sigo invitando a Euclides, antes del 17 de agosto puede entrar a la concertación, vamos todos a competir en diciembre en las internas, y bueno, ya dejamos la gran batalla final después para la ciudadanía en abril del 2023. Soledad, muchísimas gracias por acompañarnos, un gustazo y un placer conversar contigo como siempre. Igualmente, Federico, un placer, y a la gente invitarle a que nos acompañe en este camino que tiene un único destino: cambiar y mejorar el Paraguay. Gracias. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Bancoop, un banco con raíces. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.